esto es de Good Energy, un espacio donde exploramos ideas, tendencias, debates en torno a la sostenibilidad, la innovación, el futuro de la energía y el impacto de la tecnología en la sociedad. Mi nombre es Rafa Camacho, soy el director de IT de Greening y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que nosotros usamos todos los días y muchas veces sin darnos cuenta, los data centers. Son infraestructuras invisibles que almacenan, procesan y distribuyen todos los datos en el mundo digital. Hoy los exploramos desde dentro, ¿no? Con una visión estratégica, tecnológica y sostenible. Y para ello tenemos un invitado muy especial y un amigo. Aquí está conmigo Antonio Guerrero, director de Tecnología y Seguridad de Trevenque Group. Bienvenido, Antonio, es un placer. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí y poder hablar con vosotros sobre los data centers y cómo funcionan y cuál es la apuesta de Trevenque Group para hacer que todo esto siempre esté en marcha. Gracias. Antonio, lo primero, aunque yo te conozco desde hace ya muchos años, cuéntanos tu trayectoria profesional y todo lo que te apetezca también hasta de tu parte personal. Bueno, pues a nivel profesional la verdad que el 99% de mi carrera lo he hecho en Trevenque Group. Es un ejemplo de que una carrera profesional se puede desarrollar dentro de una empresa. Yo entré en el año 2005, después de acabar mi estudio, mi carrera y los másteres y tal, y entré como administrador de sistemas. Al final, pues en el mundo de los sistemas, pues hemos sufrido una transformación en el hecho de que antes estábamos acostumbrados a que todas las empresas tuvieran su CPD local, con sus servidores. Realmente las conexiones a internet no eran tan rápidas y no permitían la distribución de los sistemas, la concentración en un cloud o en un data center, y entonces lo que importaba era pues tener el servidor cerca para que la gente pudiera trabajar y bueno, nosotros nos dedicamos sobre todo a eso, a instalaciones en clientes con servidores donde ellos ponían sus aplicaciones, su ERP, y luego conforme fueron pasando los años, fueron mejorándose la infraestructura a nivel de comunicaciones sobre todo. Pues claro, al final por economía de escala lo que siempre ha interesado es concentrar la inversión en un solo sitio y que esos datos, que esas aplicaciones estén disponibles a todo el mundo. Y ya con el tema del teletrabajo, del COVID y todas estas cosas, pues eso ya llegó a un nivel máximo, porque ya nos dimos cuenta que podemos trabajar desde la casa y que encima nos engañan, trabajamos más horas, trabajamos mejor y nos levantamos de la mesa y es por la noche y hemos echado 12 horas. Pero Antonio, si yo le preguntara a ChatGPT ¿qué es un data center? ¿Qué respuesta me daría? A ver, bueno, un data center es un centro industrial donde lo que almacenamos son, al final, información, tenemos capacidad de cómputo, de proceso, para ejecutar las aplicaciones que necesiten los clientes en su día a día. Así, al final, el otro día, no sé quién nos lo decía en una entrevista, ¿no? Una especie de búnker de datos con capacidad de procesamiento para que realmente merezca la pena y sea mucho más eficiente el concentrar ahí toda esa computación y no tengamos que tenerla diseminada por todo el mundo y tengamos que gastar esa corriente o mantener esos pequeños CPD que si lo sumas, pues realmente mucho más ineficiente. Por lo cual, yo me estoy imaginando un edificio, ¿no? Lleno de máquinas, lleno de racks, con sistemas de almacenamiento, con sistemas de refrigeración, con temas de energía, ¿no? ¿Y cuál es vuestro día a día, ¿no? en el trabajo de ti y de tu equipo? Al final, nosotros en Trevenque Group, como quien dice, tenemos como una especie de doble negocio. Quiero decir, para nosotros el data center, que sería el Trevenque Data Center, es la capa física, es donde físicamente están los equipos, donde tenemos un equipo de infraestructura que realmente se centra en que no falte nunca el suministro eléctrico a las máquinas, que no falte nunca la climatización, porque normalmente el 80% de los problemas de los data centers suelen venir por un problema en el sistema de clima, que al final hace que la temperatura suba y que las máquinas acaben bajen el rendimiento, sí. O incluso la CPU saltando como si fueran palomitas de maíz por temperatura. Entonces, esa parte es más física. Piensa que el negocio del data center en lo que se concentra en tener muchos operadores de comunicaciones para tener una conexión a internet rápida y potente, tener el espacio físico climatizado y con el suministro de corriente garantizado para que las máquinas que hay dentro funcionen,
Esa sería la parte de data center. Y luego encima estaría la parte de proveedor de servicios cloud, donde ya sobre esa capa física se montan los servicios a nivel de capa de aplicación, pues de, por ejemplo, de copias de seguridad remota, de VPS y de máquinas virtuales, de infraestructura como servicio, de cloud público, de cloud privado. Realmente la realidad es que no todos los proveedores de servicios cloud tienen por qué tener un data center propio. De hecho, nosotros el 80% de nuestros servicios los damos en nuestro data center, pero sí hay ciertos servicios que no tiene sentido. Por ejemplo, damos servicios a nivel de aplicación y web pues a muchas empresas en Latinoamérica, porque Trevenke Group, el inicio de Trevenke Group viene del mundo editorial, de la librería. Entonces hay muchas librerías, o sea, mucho del mundo editorial que está en Sudamérica. Entonces ahí tenemos negocio y realmente pues proveer ciertos servicios como web o comercio electrónico y ese tipo de cosas por temas de latencia no merece la pena hacerlo desde aquí. Entonces nosotros nos apoyamos en otro data center allí, en América, y ofrecemos esos servicios. Al final, por ejemplo, una replicación de datos que yo tenga en mi data center, tendría que montar otro data center en otro sitio para hacer la replicación. Al final eso no nos interesa. Tenemos presencia en un data center en Madrid, donde tenemos varios racks que son nuestros, y nosotros ya todo lo que es la capa de aplicación la montamos y ya está. Vale, yo entonces estoy visualizando que tenéis tipologías de clientes muy diferentes. Correcto, sí, sí. ¿Me das algún ejemplo? A ver, sí, tenemos, por ejemplo, referentes. Sí, por ejemplo, tenemos una de las salas que está dividida como una jaula. A lo mejor tiene capacidad para 14 racks en una sala pequeñita, y tenemos dos clientes. Uno que es un nodo provincial de un operador de telecomunicaciones, donde al final pues todas las fibras de la provincia de Granada de alguna manera acaban ahí, para que ese proveedor pueda vender su conexión a internet. Y luego en la otra parte tenemos una empresa de Granada muy importante que tiene su CPD ahí. Ellos decidieron cerrar su CPD por los costes, la complejidad, lo que a ellos les suponía, y tienen físicamente su CPD, lo tienen en nuestro data center. Luego tenemos otros servicios en la sala principal de servidores. Por ejemplo, tenemos en 2 armarios, podemos tener unas 600, 800 máquinas virtuales, donde hay pues cientos de empresas, donde a lo mejor una empresa puede tener 7 máquinas virtuales y tener 150 trabajadores que se conectan ahí a diario para ejecutar su RP, para poder guardar su información, para compartir ficheros. Luego de ahí pues nos vamos a los servicios de backup, ya sea o bien backup online, donde la gente en sus oficinas tiene un pequeño agente en su equipo y saca información por si hay algún problema con su equipo, o incluso pues copias de seguridad de su información que tenga en local o distribuida en otro sitio o en nuestro propio data center. Ok. Vale, pues yo creo que este bloque entendido, ¿no? De cuál es vuestro trabajo y cómo funciona vuestro data centers. Sí. Yo quería hablar ahora del panorama nacional, ¿no? Si hacemos ahí un doble clic, ¿no? En España, ¿cómo está el mapa de data centers? Porque ya te he escuchado, ¿no? Que entre vosotras está posible hasta colaboráis. No sé si es así o cómo funciona. Al final, a ver, realmente ahora mismo, hoy en día, creo que hay un boom con el mundo de los data centers y es un hype de esto que todo el mundo quiere construir un data center. Y realmente hay mucha inversión en torno a eso, ¿vale? Lo que yo no tengo claro es que con todos los proyectos que están encima de la mesa que me llegan y que yo veo, que tengamos ahora mismo capacidad energética para poder dar cabida a tantísimos data centers. Realmente España, no sé la razón, pero es verdad que se está convirtiendo en un hub de concentración de data centers. De hecho, hace unos años pues los hiperescalares, tanto Google como AWS como Azure de Microsoft, pues realmente no tenían ninguna presencia aquí. Ahora ya tenemos zonas geográficas completas, pues como AWS en Aragón, con 3AZ. Google también está y Azure están en Madrid, tienen presencia. Y cada vez están viniendo más, Oracle. Y ya no solo eso, sino que como también eso se junta con otro hype, que es la inteligencia artificial, pues eso lo cruzamos y realmente la inteligencia artificial tiene unas necesidades de consumo de corriente, de climatización, que realmente eso solo puede estar en un data center. Pero es más, hay ciertos niveles de equipamiento de IA que solo pueden estar en un data center que se haya construido para IA. Porque nos encontramos pues, que en un solo rack a lo mejor tienes que alimentar 80 kilovatios. Eso es una barbaridad. Nosotros ahora mismo en un data center de propósito general
un armario de 42 V normalmente suele estar entre, no sé, 7, 10, 14 kilovatios. Ok. Yo quizá, ¿no? Pensando es que si España es un sitio que está trayendo data centers es porque, ¿no? Podemos, ¿no? ofrecerle, ¿no? unos sistemas de energía renovable que sean de autoconsumo y que le puedan ofrecer, ¿no? esa fuente de energía propia que es tan necesaria. Que ahora, después hablaremos de esa parte. Vale, pero si yo ahora te pregunto, ponte en modo visionario, ¿no? ¿Qué crees que va a ocurrir en el mundo de los data centers? Y ya ¿no? has contado un tema que creemos que está teniendo mucho impacto, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Cuéntanos ahí un poco tu visión. Para mí hay dos tipos de data centers, ¿vale? Porque es lo que he comentado antes. Un data center que pretenda dedicarse, me refiero en serio, a nivel profesional y a albergar infraestructura de inteligencia artificial, si tú tienes un data center ya, lo mejor es que lo tires y que monte otro, porque no tiene nada que ver con un data center de propósito general. También te digo que creo que hay negocio para todos. O sea, con esto de la inteligencia artificial y con, no sé, con ciertos procesos que estoy viendo y esto que lees que parece que nos van a dejar sin trabajo toda la IA y todos los procesos, porque realmente creo que todavía hay mucho por desarrollar, ¿vale? Porque ahora mismo estamos en nivel 1 de IA, que todo el mundo con ChatGPT estamos flipándolo y todo el mundo queremos chatbot y todas las empresas tienen un proyecto interno de chatbot para mejorar ciertos temas, nosotros mismos lo tenemos, soporte, ciertos análisis, pues no sé, el otro día no sé con quién hablaba, que trabajaba en un banco y me decía que bueno, que los analistas financieros ahora mismo se están convirtiendo y se van a convertir cada vez más en meros operadores que van a supervisar un poco los procesos de, no sé, hechos con inteligencia artificial, de medición del riesgo, de ciertas predicciones, ver que eso se mueve en unos umbrales razonables, porque realmente son casos de uso muy claros que con una IA puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que realmente cuando nosotros aplicamos inteligencia artificial ya pasamos de utilizar una infraestructura basada solamente en una CPU, sino que pasamos ya a necesitar otro tipo de infraestructura como son las GPU. Las GPU, tal y como son, las conocemos todos de cuando éramos jóvenes por el tema de los videojuegos, ¿no? Por la aceleración gráfica, que al final es para lo que se usaba. Pero que realmente hay varias fases, que sería pues la búsqueda del modelo, el entrenamiento del modelo y luego la inferencia. Pues todo lo que tiene que ver con probar los modelos, entrenarlos, hay que pasar tan cantidad de información para poder validar que un modelo realmente funciona o no funciona en ciertos casos, en tu caso de uso, pues que necesita una cantidad de cómputo de ese tipo, que al final cuando decimos cómputo decimos consumo, que tener tú esa infraestructura en tu empresa pues no te merece la pena. No, está claro que hay que apostar por un data center, ¿no? Y aquí he hablado, ¿no? Efectivamente de la IA, ¿no? De los consumos que tiene. Y yo creo que otro de los consumos importantes es el almacenamiento. Es decir, son los datos, ¿no? Las empresas cada vez más almacenamos más y más datos, queremos tener, ¿no? Tantos datos como podamos, totalmente, ¿no? Yo creo que hoy día se dice, ¿no? Que el dato, ¿no? es el nuevo oro, y yo estoy de acuerdo con ese mensaje. Y ahí te diría, ¿y no es un reto para vosotros? ¿No os preocupa que este almacenamiento, cómo gestionarlo? ¿Estáis pensando en tecnología? ¿Hay tecnologías que...? A ver, al final el tema es que conforme avanzan las demandas, la tecnología también cambia y se ajusta. O sea, hoy en día hay soluciones basadas en hardware o basadas en hardware y software que pueden almacenar de manera eficiente con un grado de redundancia adecuado para garantizar que los datos están seguros y no se pierden, pues de petabytes sin problema. Al final también, en el data center, donde antes tenía un disco duro que a lo mejor podía alojar 2 teras, pues ahora llega hasta 32, 64 teras. Otra cosa es el precio, ¿no? Ahí hay que buscar el equilibrio entre espacio, tecnología, precio, para poder ofrecer una solución pues, más o menos adecuada, y también hay lo que se llaman distintos tiers de almacenamiento. Quiero decir, no solamente importa la cantidad de datos que quieres guardar, sino a qué velocidad necesitas leer esos datos, ¿vale? Porque normalmente lo que se suele hacer pues, son estrategias híbridas donde lo que se llaman los datos calientes, que son los que más se usan, van a un tipo de disco mucho más rápido que permita pues, que cuando tú haces esas consultas, porque al final esos datos son para explotarlos.
todo el mundo quiere tener un cuadro de mando donde vea qué ha pasado en las ventas, en la facturación, cómo voy de stock, cómo manejar mis NOP, cosas que te permitan como empresa ser más competitivo. Entonces, realmente hay datos que son muy accedidos y otros que son pues, del histórico, que a lo mejor te puede merecer la pena verlo una cada cierto tiempo. Entonces, al final, pues tú también juegas con distintos tipos de tecnología para ir esos datos fríos llevándolos a ese otro almacenamiento que te garantiza la larga duración, pero no tiene esa disponibilidad, ¿no? Claro, esa rapidez, esa inmediatez. Claro. Ok, vale. Abrimos un bloque nuevo. Hablamos de la energía. Sí. Hablamos de los desafíos energéticos. Entiendo que para vuestra cuenta de pérdida y ganancia, ¿no? Al final, el coste energético, ¿no? tiene impacto, tiene gran impacto, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo ahí para reducir ese coste energético y a la vez tener alta disponibilidad de energía? Claro, a ver, pues bueno, nosotros en la parte de ahorro energético, como quien dice, hace unos años, por ejemplo, pusimos en marcha un proyecto de placas solares en nuestro data center, en todo lo que es el techo. Y bueno, yo creo que estamos rondando más o menos, con unas condiciones climatológicas buenas, un 40 o un 30% del consumo que tenemos habitualmente con el tema de las máquinas lo estamos supliendo de esa manera. El problema es que al final tenemos un espacio limitado y bueno, también, a ver, se une por un lado la necesidad de gastar menos, que al final eso hace también que tengamos que invertir en equipos más eficientes y más modernos, porque al final esa es la otra pata. O sea, si quieres ser más eficiente necesitas equipos que sean tecnológicamente más modernos, porque al final la idea es que los equipos de nueva generación suelen tener un mejor consumo o un mejor ratio de gigahercio por kilovatio consumido o lo que sea. Entonces ahí invertir en equipamiento nuevo también te ayuda a bajar esa factura. Sin duda. Por lo cual el autoconsumo, ¿no? energético para vosotros ha sido Sí, nosotros el proyecto de las placas solares, cuando se planteó, se iba a amortizar en un plazo entre 6 y 7 años. La realidad es que, bueno, también es verdad que por medio pues fue la gran subida de la factura de la luz y tal, del kilovatio hora. Creo que en menos de 3 años ya lo amortizamos. Y yo creo que ahora también con la entrada de las baterías, ¿no? Ahí va a ser también una mejora considerable, ¿no? Me imagino que estáis planteando mejoraros en ese sentido. Sí. A ver, el tema es que todo lo que nos permita... a ver, un data center es competitivo, sobre todo por el gasto energético que al final tiene que trasladar a los clientes. O sea, el coste del kilovatio hora, que al final nosotros le tenemos que trasladar a los clientes, es vital. Entonces, nosotros por un lado recibimos, o sea, tenemos el consumo de corriente y luego tenemos otro gasto más asociado a lo que sería la corriente, que sería el enfriamiento de todos esos equipos que tenemos dentro de la sala, ¿vale? Entonces, ahí hay un índice que es el PUE, ¿vale? Que es una especie de coeficiente que te mide la eficiencia y es la cantidad de energía que tú necesitas para enfriar la energía que provees. Entonces, el índice ideal del PUE sería un 1.0. Eso quiere decir que tú por cada kilovatio que suministras, pues se enfría sin necesidad de consumo. Normalmente, hombre, realmente la eficiencia de los data centers, pues yo creo que suele estar entre 1,5, 1,4, 1,2, también depende. Y ahora me dirás, ¿no? Pero el nuestro... No, a ver, no, eso es que realmente no. Te hablo de cómo se traslada luego al cliente final, porque yo creo que en el estándar de data center, más o menos el coste que se traslada al cliente es un PUE del 2, ¿vale? Es una cosa razonable, ¿vale? Nosotros, yo creo que estamos en torno a 1,4, hombre, lo que pasa es que, bueno, estamos en Granada. Hay gente que está en Noruega o Claro. que realmente tiene sistemas pues, que al final si abres la ventana y entra el fresco, pues casi que lo están enfriando. Entonces tampoco podemos hacer nosotros mucho más a nivel de eficiencia, pero bueno, estamos trabajando siempre en eso. Ya te digo que tenemos un equipo técnico dedicado solo a eso, a monitorización, a predicción. Tenemos algunos proyectos precisamente de optimización de lo que hablábamos con cierta inteligencia artificial. ¿Vale? Nosotros creo que fue hace un par de años y hicimos 2 fases. Ese proyecto era de sensorización de todas las salas de servidores, porque al final ahí se monta un flujo de
de aire frío que va por el frontal de los servidores, que luego respiran ese aire frío. Ese aire pasa por la placa que enfría los procesadores y tal, y por la trasera sale el aire caliente. Ese aire caliente hay que retornarlo y al final ese circuito es el que, por el circuito de agua, enfría o calienta el agua y al final ese agua es del que se nutre los sistemas de clima para volver a sacar el aire frío. Entonces, una sensorización de la sala completa lo que nos permitía era ver los flujos a distintas horas del día o las demandas de esa climatización y una predicción con inteligencia artificial de decir, oye, en esta zona necesitamos poner un poco más de foco o más aire, en cambio aquí no hace falta que enfriemos tanto porque no es necesario. Y al final así también pues, puedes conseguir cierto ahorro. Qué bien. Es un proyecto que estoy haciendo. Sí. Qué bien. Interesante. También me decía que queréis ampliar, ¿no?, el proyecto del fotovoltaico, ¿no? Sí, a ver, también es cierto que pues desde Europa, pues todo lo que tiene que ver con huella de carbono, a los data centers como grandes consumidores de corriente también se nos piden ciertas certificaciones y ciertos aspectos para garantizar que de alguna manera intentamos ser lo más eficientes posible. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, recientemente creo que modificamos la suministradora que tenemos simplemente porque nos garantizaban un tanto por ciento mayor de energía proveniente de renovables. Y también tenemos algún proyecto que todavía no está cerrado, algún PPA para asegurarnos el poder disponer de corriente de alguna pues de algunos centros con fotovoltaica que nos lleguen directamente a nosotros. Por lo cual está claro que, ¿no?, el PUE, que has dicho antes, ¿no?, sí, os quita el sueño, ¿no? Y es uno de vuestros retos diarios, ¿no? Sí. Vale. ¿Quieres que hablemos de alguna reflexión tuya que quieras mandar, ¿no?, a nuestra audiencia y compartirla? A ver, pues sí, yo creo que al final está claro que los data centers consumen mucha corriente, pero también es cierto que ahorran mucho consumo en otras partes. Entonces, es cierto que cuando nosotros vemos, mira, aquí van a hacer otro data center gigante que consume 50 megavatios, que consume tal, realmente creo que es la mejor manera, porque al final la economía de escala es la que al final, donde cada euro, cada vatio, se mira al dedillo y realmente creo que lo mejor que se puede hacer a nivel de medio ambiente es apostar por llevarte tu capacidad de proceso, tu cómputo precisamente a esos data centers, a esos proveedores de cloud, si realmente quieres hacer una apuesta por el medio ambiente. Porque realmente, ya te digo, nuestra obsesión y la de todos los data centers es consumir lo mínimo y sacar las máximas prestaciones para poder ofrecer un servicio bueno. Sí, yo creo que las empresas estamos concienciadas, ¿no?, que al final consumir todos los servicios cloud que tengamos disponibles, ¿no?, hay una mejora en cuanto a sostenibilidad y es una apuesta muy clara a mover todas lo que son las infraestructuras que siempre hemos tenido, ¿no?, en nuestros CPD o en nuestros servidores, moverlos a la nube tiene que ser mandatorio y tiene que ser obligatorio para nuestra compañía, por lo que tú decías, ¿no?, a nivel de sostenibilidad creo que es un gran avance para todos nosotros. Bueno, pues Antonio, acabamos la entrevista, ¿no? Darte nuevamente las gracias. Creo que nos has dado, ¿no?, muchos datos interesantísimos de lo que supone o lo que es un data center. Y nada, con esto terminamos el episodio de Good Energy y muchas gracias por... A vosotros siempre. Venga, gracias. Hasta luego.